del febrero republicano, del 13 de febrero republicano, que organiza el Ateneo Republicano de Andalucía, el programa Sintonía Laica y colabora la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Aquí tenemos a Alberto Carrillo Miral, el profesor que coordina el comité científico de esta jornada. Para costear en parte estas jornadas, una artista sevillana, Ángeles de la Torre, miembro del Ateneo y vocal de Cultura de su junta directiva, ha donado una acuarela de una serie muy bonita que tiene ella sobre Miguel Hernández para ser sorteada. Se sorteará el sábado 17 de febrero a las 6 de la tarde durante la fiesta que culmina este febrero, que será en el huerto del Rey Moro, en la calle Ladrillada. Empieza a la 1 de la tarde. Las papeletas cuestan 2 euros. Quien quiera que me lo diga. Como veis, una tarde más, pues está presente el pueblo palestino con todo su sufrimiento en esta mesa. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva semana de Febrero Republicano con la conferencia del profesor Eloy Arias Castañón, que ha sido profesor de esta casa y actualmente está jubilado, profesor de Historia Contemporánea. Se vino hace ya muchos años desde León, y aunque estudió en Zaragoza. Leyéndome su currículum me llamó mucho la atención que conoce más de Sevilla y del republicanismo y de la política sevillana que yo creo que mucha de la gente que hemos nacido por aquí. Es una persona con una vasta formación, investigación, publicaciones sobre el republicanismo, sobre el camponismo. Ha sido premiado. Yo creo que en agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla le ha otorgado diferentes premios. Uno por un trabajo de investigación interesante que hizo, también ha recibido el premio a la tesis doctoral, otro premio en la Hispalense. Y bueno, yo creo que esta tarde vamos a disfrutar mucho escuchándolo, todos sus saberes. Cuando quieras, sí, buenas tardes. Muchas gracias por tus amables palabras y gracias a la organización del Febrero Republicano por haberme invitado, ¿no? Bien, voy a cambiar un poco el título. Más que hablar de estructura territorial, voy a hablar de cantonalismo, ¿no? Que en una referencia al título de la conferencia hablaba de estructura territorial del Estado. Os pido disculpas porque al final he cambiado un poco y voy a hablar más bien de cantonalismo, aunque haremos alguna referencia a la estructura territorial del Estado. Vamos a ver si... Bien, vamos a comentar alguna cuestión sobre esto y vamos a comenzar por lo más elemental, que es ir a la Real Diccionario de la Academia Española para ver qué es cantonalismo. Y nos sorprenda con esta definición: sistema político que aspira a dividir el Estado en cantones casi independientes. Desconcierto político caracterizado por una gran relajación del poder soberano de la nación. ¿Cómo? Porque cantonalismo sería el movimiento para crear cantones. Esa sería realmente la traducción literal de una palabra en castellano. Ismo, cantonalismo. Por tanto, hay una perspectiva ideológica que se ha introducido claramente en este concepto. Si vemos estos conceptos, evidentemente hay otro diccionario, que también es español, evidentemente no es el de la Real Academia, que es este otro, que lo es muy claro, ¿no? Sistema político basado en la división del Estado en cantones. Punto. Especialmente referido al movimiento que se produjo en la España 73 durante la Primera República. Pero ya realmente es una definición mucho más neutra, que es dividido el Estado en cantones.
No es casi independientes, la gran relajación del poder, por tanto, anarquía. Y ligado a estas palabras, voy a hacer referencia después, no ahora, pero sí después a otras palabras que realmente están muy ligadas a esto y que lo conectarían con una tradición del catalanismo en el proceso de la Revolución Liberal Española. No es una cosa, el catalanismo no es una cosa extraña, como si fuera una especie de invasión marciana, de unos alucinados que de pronto quieran hacer la revolución. Tienen una tradición de, ante todo su proceso municipalista, y eso es característico del liberalismo español del siglo XIX, el municipalismo, el movimiento en defensa de las localidades, de las ciudades, de los pueblos, donde vive la gente. Gran parte del republicanismo era municipalista porque era el ámbito donde ya se aprende la vivencia de la democracia, se aprende la convivencia básica y donde se resuelven los problemas en tu barrio, en tu ayuntamiento, en tu municipio. La otra palabra es juntismo, porque al final el cantonalismo sería un proceso especial de juntismo. Y el juntismo no ha dado que hablar porque el proceso revolucionario de la Revolución Liberal Española es justamente el juntismo, es crear juntas revolucionarias, cada vez que hay una movida se crean juntas revolucionarias. Y el ideal es la construcción de abajo arriba. En cada pueblo, en cada ciudad se crea una junta revolucionaria, se consensúan estas juntas revolucionarias y de ahí sale una junta revolucionaria central y de ahí saldría el nuevo gobierno que aspire, digamos, a dirigir el país. Es verdad que esto tiene truco, porque este modelo de abajo arriba nunca funcionó. Siempre hubo por el medio intermediarios que se aprovecharon para fabricar la cosa de arriba abajo, para fabricar el sistema político de arriba abajo, ¿no? Pero siempre estaba este impulso de que se puede llamar como el juntismo, ¿no? Y tercer elemento es el localismo. Si algo define, y en ese sentido siempre me ha ayudado muchísimo lo que decía el profesor Fusi sobre la España del siglo XIX, que era un país localista, de localismo máximo. No pensemos en una especie de país con una conciencia nacional, ni siquiera provincial, ni menos regional. Bueno, quizá dejando Cataluña al margen, el País Vasco, pero además es puro localismo. Pero entonces es un concepto que tenemos que tener en cuenta para poder entender qué pasa con el catalanismo. ¿Y por qué se va a dar esa imagen tan nefasta de esto, ¿no? Jover Zamora, un clásico, que es conservador, pero a veces hay conservadores brillantes, conservadores inteligentes y hay conservadores cenúteos. Últimamente estamos en una oleada de conservadores cenúteos. Pero en nuestro pasado histórico ha habido conservadores inteligentes, como por ejemplo el señor. Entonces hay un libro precioso, lo cito ahí en el dossier que tenéis, ahí tenéis una bibliografía básica, está citado este libro, Realidad y mito de la Primera República. Y analiza un poco cómo se fabrica un discurso antirrepublicano, anticantonalista durante la Restauración. Y las conclusiones a las cuales llega, no me arriesgo a leerlo porque es que no tiene desperdicio. Las conclusiones a las cuales llega, por lo menos en la primera década del siglo XIX, la primera década de la Restauración del siglo XIX, es lo que os pongo ahí. Así, el federalismo se convierte en separatismo. Eso lo opina Castelar, Menéndez Pelayo. La neutralidad religiosa del Estado es expresada como irreligión y como ruptura de la unidad católica, si bien ayudan a ello las sectarias medidas anticlericales no especificadas del 73, adoptadas en determinados puntos de Cataluña y Andalucía. Eso es lo que piensa el novelista Coloma o de nuevo Menéndez Pelayo. El predominio del poder civil, sobre todo bajo la presidencia de Figueras y Pi, es traducido, atención a esto, es traducido como crisis de autoridad. Si no hay militares, la cosa no va bien. Y crisis de autoridad en relación con el desorden existente en la España levantina y meridional, que curiosamente parecen merecer más duros críticas, que la sangrienta guerra civil carlista. O sea, casi fue peor el cantonalismo que la guerra carlista. Desde la perspectiva de la historiografía, casi fue peor, ¿no? Como cuando... El formidable aliento popular de exsexenio, y específicamente del 73, será manifestación del desorden, de anarquía, de ineducación, de tiranía de la plebe. La vinculación ética de actitudes y comportamientos políticos será presentada bien como coartada de pequeñas ambiciones o resentimientos sociales, intereses bastardos, dirá Pereda, bien como manifestación de un idealismo ajeno a la realidad y por tanto de ineficacia negativa, Revilla y el positivismo. La vigorosa proyección utópica del 73 será designada por su nombre, utopías, si bien dando a esta palabra la significación vulgar de ensueño irrealizable, sin valor de futuro y ajeno a la razón y al sentido común, Revilla. Las actitudes críticas y reformistas ante las formas de propiedad establecidas y sacralizadas tras el proceso desamortizador recibirán por tímidas que sean un solo nombre que evoca los fantasmas de la Comuna de París, el socialismo. Ese es el retrato.
Añade después Jover Zamora de que incluso en el diccionario de la Real Académica de los años 70, la palabra república en su séptima acepción tenía lugar donde reina el desorden por exceso de libertades. Eso era república. Si leían esto los norteamericanos o los alemanes o los franceses, república, lugar donde reina el desorden por exceso de libertades, evidentemente, pues plantea esa orientación. Así que realmente se fabrica en esta restauración y vivimos de ese, todavía en la parte, no todo el mundo, evidentemente, se vive mucho de este discurso, como veremos ahora mismo. Así que realmente se fabrica un contradiscurso, un discurso que es las contravirtudes. La República del Catalanismo tenía más que virtudes, contravirtudes, desorden, separatismo, religión, falta de autoridad, utopía en el sentido vulgar de la palabra, plebeyez, socialismo. Hay un señor Rolandi, que también lo he citado ahí, que se ha dedicado a estudiar el Cantón de Cartagena, bueno, el catalanismo con una profundidad exhaustiva, ha publicado 3 volúmenes donde realmente saca toda la documentación de la vida y por haber, y que realmente da una visión que acertada sobre el catalanismo, no es algunas descerebradas que veremos ahora, ¿no? Y también hablar un poco de cómo este acontecimiento, aunque ha sido estudiado, realmente todavía sigue habiendo una especie de mala prensa, de mala opinión sobre ella, todavía no es suficiente conocido y comprendido en toda su magnitud, y sobre que aún siguen existiendo muchos mitos, leyendas o incluso errores ampliamente mantenidos, y en su mayor parte extendidos malintencionadamente por la historiografía de la Restauración y posteriormente del franquismo. Este historiador añade: uno de los mitos más extendidos es de una revolución dirigida por peligrosos internacionalistas incendiarios, delincuentes comunes y presos liberados de los penales del país, cuyo principal objetivo haya sido culminar un movimiento secesionista encaminado a desmembrar el país en múltiples estados independientes. La palabra catalanismo se había terminado asociando, y de una manera generalizada, a sinónimo del movimiento separatista y rupturista, y a procesos políticos de desmembración del país y de creación de múltiples reinos de taifas independientes. Y ya sé que, nuevamente, pues, estamos repitiendo, que la gente que viene aquí será un público republicano, como casi siempre suele ser, pero bueno, esto nos puede parecer que es del siglo XIX, ¿no? Que es del siglo XIX. Bueno, pues acaba de publicar este libro, con el 150 aniversario de la República, se acaba de publicar este libro, cuya edición ya se ha agotado. No digo al autor si estoy grabando porque no quiero meterlo en lío. Que viene más o menos a decir lo mismo que os he leído. Os leo algunas perlas. La República no murió el 3 de enero de 1874, sino con el golpe de Francisco Pi Margall el 2 de abril de 1873. La incompatibilidad de Pi Margall con el proyecto de establecer una república basada en la democracia pluralista, conciliadora y progreso total era totalmente incompatible según este autor para Pi Margall. A Pi Margall le dedica, aparte del libro, no va a conseguir, sino que realmente van apareciendo estos adjetivos, van apareciendo en el libro, os resumo. Pi Margall es ambicioso, soberbio, hipócrita, incoherente, sectario, mentiroso, inconsecuente, manipulador, exclusivista mesiánico, golpista, dictador. ¿Está hablando de Pedro Sánchez? Suena, ¿no? Obviamente, pues, evidentemente este libro se ha agotado. Afortunadamente, no todo el mundo es así. Evidentemente también hay otros historiadores, otros estudiosos, pues así también que es el caso de estos 2 libros maravillosos, que evidentemente también fueron publicados con el motivo del 150 aniversario, es decir, el año pasado, 2023. La referencia la tenéis en el estado que os he pasado, al final de la bibliografía, ahí tenéis la referencia, es este libro del Peiró, Florencia Peiró, que es una de las grandes expertas en el tema del republicanismo del siglo XIX, y este otro, dirigido por Suárez Cortino, otro historiador especializado en el republicanismo, en este caso del siglo XIX y del siglo XX, dirigen este tema monográfico en el caso de Peiró y este libro de colaboraciones en el caso de Suárez Cortina. Dentro de ella hay un artículo que os he fotocopiado de Esther González Callés, de Esther García Moscardó, que realmente es la Revolución Cantonal, que me parece que es una visión muy acertada y por lo menos estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Aparte de eso, había otras aportaciones, como esta que hemos comentado de Rolandi, el texto que os he leído antes era de este autor, que ha publicado 3 volúmenes bastante gruesos, de 600 páginas cada uno, sobre el tema del cantonalismo, desglosando documentación y, por
estos volúmenes inmensos, hay información, y dejo para el final la perla. Y luego ha tenido que venir alguien de fuera para llamarle la atención sobre algo. ¿Qué es esta señora, esta chica? O esta señora, no sé muy bien, ¿no? Jan Moissart, Federación o muerte, los mundos posibles del Cantón de Cartagena. He publicado también en 2023 por Libros de Alcatrata. Realmente es una joya de atrevimiento de plantearse un análisis serio de este problema, evidentemente, y plantear un análisis igual que los historiadores franceses estudiaron la Comuna, sin prevenciones, pues estudiaron la misma lógica, ¿no? Dice esta historiadora, ¿no? En el siglo XX, incluso después de terminar la dictadura franquista, los historiadores no hicieron más que confirmar los antiguos juicios sobre la revolución cantonal, describiéndola como un movimiento localista, romántico y desfasado, liderado por notables burgueses poco atentos a los problemas reales de su tiempo, ¿no? Esta misma autora tiene un artículo en la Comuna, en el Mundo Diplomático del año 2021, de la Comuna de París al cantonalismo popular español. Ahí nos dice lo siguiente: la mayor tarea de la revolución cantonal fue la autoorganización de obreros, marineros y soldados, expresidarios y mujeres para su defensa, en un ejercicio de democracia directa que tuvo ciertamente sus límites, pero del que se encuentran pocos ejemplos en la historia. De lo que hemos visto, de separatismo, gentuza, ladrones, realmente esa perspectiva de que de pronto son personas que reclaman sus derechos, trabajadores, mujeres, marineros, que reclaman sus derechos y justamente por eso se sublevan. Entonces ha caído barrido por la perspectiva plantea esa. Y en ese mismo artículo comenta también: si el 150 aniversario de la Comuna merece toda la atención, el 150 aniversario, la Comuna fue en 1871, fue en 2021. El 150 aniversario de la República Nuestra, el 73, fue en 2023. Si el 150 aniversario de la Comuna merece toda la atención de los públicos actuales, lo deseable sería que las revoluciones cantonales despertaran el mismo tipo de interés en 2023, lo cual parece poco probable por ahora. Muchos han defendido la recuperación de la memoria histórica en España de las últimas décadas, pero el pasado convocado no remonta casi nunca más allá de 1936. Indagar en las revoluciones del siglo XIX permitiría, sin embargo, de descubrir las alternativas por las que lucharon tantos españoles y españolas, y a través de ellas el porvenir de un pasado que se tiende a encerrar en un relato demasiado predeterminado y condescendiente. El hecho de que estas alternativas hayan fracasado no debería ser un motivo suficiente para desanimar a los curiosos y para infravalorarlas. A pesar del fracaso rotundo de la Comuna, el movimiento social mundial se vio reflejado en su historia y la utilizó para pensar su propio futuro. Los cantones españoles son parte de la misma lucha por la federación de trabajadores y pueblos y no merecen el desprecio con el que se suele contar su historia. Olé, señora Jan Moissart. Parece que a lo mejor tienen que venir extranjeros para de pronto abrir los ojos, ¿no? Bien. Esta evidentemente es una iconografía, una caricatura de la República. Llega a la República y evidentemente vemos ahí cómo se asustan más bien los embajadores extranjeros, se asustan, ¿no? Que llega una República a España, qué horror, cuidado. Hay que entender un poco el contexto. El contexto en el cual se desarrolla la República y se desarrolla el sexenio, con todo ese contexto se desarrolla la República, ¿no? Y así nos encontramos en el contexto europeo. En el contexto europeo, que una parte del contexto mundial, pero bueno, el contexto europeo sería más ajustado, ¿no? Que es del 79, ahí me he equivocado de fecha, de 1789, de la Revolución Francesa a 1848, sería la época de la Revolución, la era de las revoluciones, ¿no? Con el gran pitido final que fue la Revolución de 1848, ¿no? Donde es una revolución democrática, nacional, en gran parte de Europa. Bueno, después de eso, Europa entra en un proceso de restauración de perspectivas más conservadoras, ¿no? Es el fin del ciclo revolucionario europeo, es la segunda, algunos llaman la segunda restauración. La primera restauración sería después de la Revolución Francesa de Napoleón, pues sería después del 48 vendría la segunda restauración, y lo que se impone es nada de revoluciones, fuera, 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 fuera. Aquí es cuestión de pragmatismo, realismo, tecnocracia, realpolitik. Los cambios vendrían desde arriba, no desde abajo. Evidentemente, en ese contexto aparece la Comuna de París, en ese contexto de realpolitik, pragmatismo, fuera revoluciones, y en consecuencia, claro, pues evidentemente plantea un reto auténticamente de
Era el fin del ciclo revolucionario, era la última revolución desde la Revolución Francesa de 1789 o el 1848, o realmente habría un nuevo ciclo para las revoluciones proletarias. Es una pregunta que depende de los historiadores, uno opina de una forma, es la última del ciclo revolucionario, otras es el primero del nuevo ciclo, que es la revolución del proletariado. Hay opiniones para todo, ¿no? En todo caso, ya otro día estuviste en la conferencia que di sobre la Revolución 68 y ya hablaba de esto, ¿no? En todo caso, todo el mundo, en no solo en Europa, sino todo el mundo existe este año maravilloso, que se llama año maravilloso, o sea, este apelativo, ¿no? 1867 años mehavils del constitucionalismo. Realmente esto afecta a todo el mundo. Pensemos que es la Revolución Meiji en el 68, 1868 en Japón, ¿no? Y la posguerra de Estados Unidos, la refundación de la República Mexicana en sus años, y aparte de Europa, por supuesto, pues toda una serie de cambios. Pensemos, por ejemplo, en Gran Bretaña, 1867, se amplía el sufragio para que por primera vez puedan empezar a votar los obreros. Solo la lista de los obreros, pero que puedan votar los obreros. En ese contexto, también realmente incluso Bismarck va a empezar a aplicar políticas de corte social para intentar que los obreros hagan política y apoyen a los partidos conservadores. Bien, en esta etapa realmente no significa que no vaya a haber cambios, evidentemente, pero no se van a aceptar revoluciones. Pues se van a aceptar cambios, pero los cambios deben ser paulatinos, desde arriba, desde el poder, siempre muy cautelosos, con lo cual realmente da lugar a una pregunta, una cuestión, ¿no? Si realmente fue realmente una apertura hacia la democracia formal, este constitucionalismo del 67 realmente fue una apertura, o más bien, digamos, fue el desarrollo de un liberalismo autoritario, ¿no? De un liberalismo que tenía perspectivas democráticas, sufragio universal, libertades y derechos, pero que después realmente el efecto real de eso era mínimo, porque pensemos en Alemania, se acepta el sufragio universal masculino, pero al final el Parlamento apenas tiene poder, por tanto, da igual a la gente vote que no vote, si al final realmente el Parlamento no tiene poder, tiene muy poco poder. Pero en todo caso ha habido cambios, evidentemente no se puede echar en baldío que no ha habido cambios, pero evidentemente nunca se estaba que cambios que fueran drásticos, lo que debían ser cambios muy pensados, muy controlados y a muy larga distancia, a muy largo plazo, ¿no? Los cambios vendrían de forma muy lenta y paulatinos, pero cambios bruscos y de tipo revolucionario, y si los cambios eran revoluciones obreras, entonces ya ni hablemos. Y en ese contexto, ahora hablamos de esa convención de San Petersburgo, en ese contexto aparece el sexenio democrático en España, que como pronunciamiento no lo ha visto mal. Al final, evidentemente, la época de Isabel II realmente ya había derivado hacia una época de liberalismo que más bien era el absolutismo, con lo cual de monopolio de poder, por lo tanto, realmente ya de liberalismo se podía hablar poco. Por tanto, que se dé un salto hacia una España liberal, pues no está mal. El tema es, y la revolución, entonces aquí viene el problema. Si es pronunciamiento y plantea un sistema liberal, vale, una democracia formal, vale, pero que de democracia social ni hablar, de democracia revolucionaria nada, lo más, digamos, más conservador. En ese contexto realmente se produce el asesinato democrático, el intento de perder esta democracia en España que tiene ya estos hándicaps y evidentemente la primera república y ahí surge el autoritarismo, ¿no? Y te plantea lo que estamos comentando, ¿no? Esta misma autora francesa que os he comentado, Jean Moissan, hablaba un poco del papel de la intervención extranjera. En este contexto, claro, cuando surge la Primera República y cuando surge el catalanismo, Europa se va a quedar cruzada de brazos. Cuando realmente se plantea una perspectiva de conservadurismo, no queremos revolución, no queremos esa perspectiva, en el cual, aquí es un título un poco provocador, que quizás es exagerado, pero no está de más quizá provocar un poco, ¿no? La intervención extranjera de la cruzada anticomunista, que evidentemente todo es una cruzada contra la Comuna de París, y el cantonalismo se parece al Comuna de París y por tanto la cruzada contra estos rojos. Y la palabra comunista realmente ya aparece por ahí, no es que sea una invención, ¿no? Leo lo que dice esta profesora, ¿no? Escaldados por el reciente acuerdo de la Comuna, las cancillerías europeas habían predicado una gran inestabilidad a la Primera República Española, que todas se habían negado a reconocer, únicamente fue reconocida por Estados Unidos y Suiza. Las demás, ni siquiera la República Francesa iba con ella. La República Española era otra cosa. El 20 de julio, el Gobierno de Madrid publica un decreto que declara pirata los buques de guerra sublevados en Cartagena y autoriza a las flotas extranjeras a capturarlos. El papel del comodoro alemán, que era el que dirigía la flota alemana por el Mediterráneo, según el corresponsal de Times, Werner, este comandante, este almirante alemán, no ocultaba su profunda antipatía hacia enemigos como los comunistas
que consideraba como un populacho armado sin disciplina y sin siquiera un líder cualificado. Sus retirados insultos hacia los mandos del cantón, desde Gálvez a Contreras, confirman su irreprimible desprecio de clase. Compartía este desprecio con el vicealmirante británico Iverton, que también veía necesario impedir que el populacho revolucionario entrara en Málaga. Esta intervención extranjera cambia el curso de la revolución. El corresponsal de Tanis considera que sin ella los intransigentes habrían completa y fácilmente dominado toda la costa española desde Barcelona hasta Cádiz y habrían probablemente llevado su partido al poder en Madrid. Esto caso es una especulación, no se sabe, ¿no? Pero en todo caso había una intervención. Había una intervención, evidentemente este general, este almirante alemán va a apresar los barcos dominados por los cantonalistas, con lo cual realmente va a limitar mucho su capacidad de acción en todo el Mediterráneo. Por supuesto, esas flotas no pueden ayudar a Cádiz ni pueden ayudar a Málaga, porque realmente van a ser bloqueadas por las flotas extranjeras, especialmente la alemana y especialmente la británica. Más prudentes fueron la francesa y la italiana, que se quedaron, digamos, más al margen, pero la alemana y la inglesa se implicaron en que eso no puede ir para adelante. No solo esto, sino que se plantea esta misma autora que os comento, el nombre de la lucha legítima entre comunistas y contracomunistas y rojos. Unos oficiales de marina británicos y alemanes tomaron la iniciativa de arrestar en agosto de 1873 dos de los mayores buques de guerra amotinados en manos de los cantonalistas. La intervención extranjera cambió drásticamente el equilibrio de fuerzas entre republicanos de orden y cantonalistas, impidiendo el rescate de los cantones de Valencia y de Cádiz por el de Cartagena y provocando una gran parte de la derrota cantonal. En una España inestable desde 1868, con un ejército indisciplinado, una guerra civil contra los carlistas y una guerra atlántica contra los independentistas cubanos, los grandes imperios de Europa se asustaron de que una insurrección hermana de la Comuna pudiera ganar esta vez. ¿Era este miedo pura fantasía conservadora o era efectivamente comparable con las dos insurrecciones? Podemos pensar que esta chica es un poco demasiado izquierdista y que realmente, pero lo mismo dice Rolandi en esos 3 volúmenes que os he comentado. También plantea, y yo he descubierto leyendo a Rolandi este libro Historia revisada y documentada de la sublevación cantonal española de 1873, que os comento que tiene 3 volúmenes voluminosos de 600 páginas cada uno. Leo lo que dice este otro historiador. La situación general europea de principios de los 70 se encontraba dominada por la conocida como hegemonía de Prusia y los resultados de la Convención de San Petersburgo, primavera de 1873. La República nació el 11, como todo el mundo sabrá, el 11 de febrero del 73. Firmada entre las 3 grandes potencias centroeuropeas, Alemania, Austria-Hungría y Rusia, y en la que se intentó restablecer una especie de nueva santa alianza, en la, me imagino que no sé si ustedes conocen que ante la perspectiva de la revolución de los años 20, pues la Santa Alianza, por ejemplo, mandó a las tropas francesas para que el Trino liberal en España desapareciera, ¿no? Fue el ejército de la Santa Alianza la que vigiló que después del fracaso de la Revolución Francesa, con la desaparición de Napoleón, realmente pues, se fue para que vaya a manos de la Revolución. Bueno, pues hay una nueva Santa Alianza en estos 3 países, Alemania, Hungría y Rusia, y la política de estos países era la siguiente: 1, legitimismo monárquico; 2, la predominancia de los gobiernos conservadores y centralistas; y 3, la política de orden y de contrarrevolución. Lo dejo ahí. Respecto a los elementos cuadrados, pues era el marco en el cual se movían los republicanos, ¿no? Se movía España, se movía la República y se movían los cantonales. Ese era el marco histórico general, ¿no? En el cual realmente se inserta este proceso de la República y este proceso de... En España, realmente la confrontación, en España y en Europa, realmente la confrontación, no hace falta que llegara a la República para que hubiera confrontación, ya estaba predeterminado. Después de la Comuna de París, las cosas estaban clarísimas. ¿Qué es orden y qué no es orden? Realmente la Comuna de París, años 71, realmente fue clave para eso. Bueno, pues en el caso de España se practica una especie de doble España, ¿no? Una España que realmente se alinea en torno a valores conservadores, por supuesto católicos, más bien que católicos, ultracatólicos, antifederales, antirrepublicanos, antirradicales y anti todo lo que ustedes pueden imaginar sobre libertades y derechos, y forma realmente un bloque. Dirán muchos historiadores conservadores que este bloque está ahí, pero que realmente no actuó contra la República, pero está ahí, y antes de que surja la República ya ha elaborado un discurso conservador en el cual no se pueden aceptar los cambios drásticos de democracia, de libertades, de derecho, de república, de federalismo. Este bloque, cogiendo un poco el ejemplo de Sevilla, ya que estamos aquí en Sevilla y en nuestra casa,
Probablemente se agrupa entre un bloque que es el Centro Hispano Ultramarino de Sevilla, realmente se alinean en principio, esto se fuera para defender los intereses coloniales de los grandes hacendados cubanos y los españoles que tienen intereses en Cuba, ante la perspectiva de que los radicales de Ruiz Zorrilla, los progresistas radicales, la rama izquierda del partido de PRIM, dirigido por Ruiz Zorrilla, realmente, y los demócratas y los republicanos federales realmente planteen la abolición de la esclavitud primero en Puerto Rico y a largo plazo en Cuba. Ante esa perspectiva de pronto, ¿cómo que hablan de abstractos, se va a ver como un cuestionamiento de sus derechos? Ellos son propietarios de esclavos, y vienen estos a quitarnos nuestra propiedad. No se plantea si los esclavos son seres humanos, si tienen derechos o no. Simplemente es una propiedad, al cual vienen estos radicales, estos progresistas radicales, estos demócratas y estos republicanos federales a quitarnos nuestras propiedades, que es abolir la esclavitud. Todo eso se monta, digamos, una confrontación entre un sector. ¿Y quién está en un sector? Pues ahí esperemos un poco. En principio son apolíticos, defienden solo intereses empresariales, intereses de grandes empresarios en Cuba, pero claro, no se lo cree nadie que realmente son apolíticos. Porque al final son decisiones, la decisión de abolición de la esclavitud es una decisión política. ¿Quiénes están ahí? El Partido Carlista, moderados, alfonsinos, Unión Liberal, Partido Progresista, conservador. ¿Y quiénes están en el otro lado? Los partidarios de la abolición de la esclavitud, el Partido Progresismo Democrático, la rama de Ruiz Zorrilla dentro del progresismo, una vez que muere PRIM, General PRIM, que era el que mantiene unidos el progresismo conservador y el progresismo radical. Cuando muere PRIM, el Partido Progresista salta por los aires y surge una parte conservadora que la dirige Sagasta y una parte radical que la dirige Ruiz Zorrilla. Los demócratas, de Rivero, Martos, etcétera, etcétera, y los republicanos federales. ¿Y quién apoya a los medios? Pues casi todos, que son mayoritariamente conservadores, el bloque del Centro Hispano Ultramarino, ¿no? La revista Hispano Ultramarina de Sevilla, el Oriente Carlista, la legitimidad moderado alfonsino, la Revolución Española es unionista, montpesierista, pro-alfonsino, el Constitucional y el Provenir, conservadores constitucionales. ¿Quién está a favor de este otro bando? Pues la Andalucía. La razón que era más bien internacionalista tampoco, yo no lo puedo consultar porque no está fácilmente accesible, y los partidos progresistas, el radical y la tertulia radical. Y evidentemente, pero lo que llama la atención es en qué deriva esto. Esto es años 71, años 72. ¿En qué va a derivar esto a finales, cuando realmente sube el gobierno de Ruiz Zorrilla? Y la promesa, lo que es una promesa realmente se puede llevar a la práctica es abolir la esclavitud en Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, estos centros hispano-ultramarinos se convierten en Liga Nacional. Ya está la palabra mágica. Nosotros somos los nacionales. Y en consecuencia, ¿nosotros qué somos? Marcianos, ¿no? Si los carlistas, los alfonsinos, los moderados, los unionistas, los progresistas son los nacionales, los radicales, los demócratas y los republicanos son anacionales o antinacionales. Esta perspectiva. Entonces, realmente está diseñada realmente dónde está. Y este plato que va, evidentemente, pues digamos sobre el tema de la prohibición, después de la Comuna de París, la prohibición de la asociación intencional de trabajadores en España. Pero no estamos en una democracia donde había libertad de asociación. Pues no. Hay libertad de asociación siempre y cuando no des por saco. Ahora tenemos la perspectiva de una democracia limitada, de una democracia tutelada. Esto sonará también ahora de ilegalizar a alguien, porque no piensa lo mismo que quien quiera. Y otro, evidentemente, por la perspectiva de defender derechos y libertades, con todas sus contradicciones, que es demócratas radicales, demócratas republicanos, defender esta orientación, ¿no? Claro, esto se combina y por eso va a surgir un discurso antirradical, antidemócrata, antirrepublicano, antes de que surja la República, que deriva sobre todo de la Comuna de París, y en el caso de España, cómo se mezcla lo de la Comuna de París con el tema de la internacional y la amenaza obrera, con el tema del separatismo cubano, la guerra cubana y el tema de la abolición de la esclavitud. Se mezcla todo en un totum revolutum y pronto digamos ya es la causa nacional y los demás no son nacionales. La abolición de la esclavitud evidentemente va a educar a esa creación de una liga nacional, pero que evidentemente que tienen como elementos unidad de la patria y de los intereses nacionales, pero no era una organización en defensa de los intereses de unos propietarios en Puerto Rico que defendían sus esclavos. Ahora de pronto ya no solo, sino que es mantener unidad de la patria, no quieres que se independice Cuba a Puerto Rico, ¿no? Y de los intereses nacionales, ya son los que son intereses privados de los empresarios se convierten en intereses nacionales.
se mezclaban con la defensa del orden público con muchos conectados, ¿no? Esta orientación, ¿no? Y va después a conectarse, evidentemente eso va a educar también a que surgen por otras ligas que se asocian, la liga de los propietarios, la liga que lucha contra el filibusterismo internacional, que es esta lucha contra el independentismo cubano y contra el internacional. Y como gran parte de estos, ¿quién defendía la abolición de la esclavitud? Se me olvidó decirlo. ¿Quién dirigía la Asociación Abolicionista de la Esclavitud en Sevilla? Antonio Machado y Núñez, catedrático de la universidad, que introduce el positivismo y el darwinismo en España. No solo en Sevilla, en España. Federico de Castro, clausista de PRO, es secretario. José María Millet introduce también perspectivas del hegelismo, Francisco Escudero Pedroso. Entonces, recordar esa perspectiva de darwinismo, positivismo, hegelismo. Claro, ¿eso cómo es percibido por la opinión pública católica sevillana? Eso es anticatolicismo. El darwinismo es anticatólico. El positivismo es anticatólico. Ya no digamos el hegelismo, eso ya son los diablos, y evidentemente el clausismo. Eso es poco, por eso se junta esa perspectiva de que al final este discurso que defiende la no abolición de la esclavitud, porque es una propiedad de unos hacendados, con el miedo al obrerismo, la revolución obrera de la internacional, se junta con la perspectiva cristiana, católica. El que una parte de los defensores del abolicionismo fuesen promotores de las ideas racionalistas, positivismo, darwinismo, hegelianismo, chocaba con las ideas de un catolicismo intransigente que las cuestionaba. Cobraba sin relevancia la utilización del catolicismo como garante del orden social frente a las ideologías y movimientos que cuestionaban el orden establecido. Típico del discurso neocatólico, para ser adecuado al orden liberal bajo la dirección de los conservadores. Estos parámetros serían a partir de ahora los ejes básicos de un discurso conservador que sería radicalmente antidemocrático y antirrepublicano, porque esa ideología política está justamente en medio de todos aquellos fenómenos. Cuando llegase el cantonalismo, solo haría falta añadir un argumento más, que es el del separatismo. Argumento ya ensayado con el tema de la independencia cubana. Para que no penséis que eso me lo invento yo, eso ya está escrito en el año 1988, un libro precioso que es ese de Oliz Padia, El conflicto social y la legitimación de la monarquía ante la Revolución del 68, que claramente explica cómo se forma este discurso conservador, antidemocrático, antirradical, antirepublicano y antiderechos. Y un liberalismo muy conservador, autoritario, cuando en una perspectiva casi neocatólica. Bien, ese mundo en el cual nos movemos, ¿no? El que, evidentemente, el comento va a ser clave en esto, que surge la Comuna de París. Y evidentemente va a haber una comparación entre la Comuna de París y el cantonalismo español. La Comuna de París, con esa actividad del mundo obrero, evidentemente de la pequeña burguesía parisina, el mundo obrero claramente crean pues, este espectáculo de revolución social, de revolución pública, de revolución social, que es espectacular. El que se mezcle eso, pues, evidentemente va a poner muy nervioso a los sectores conservadores españoles y a los sectores centristas también. Y va a ser, evidentemente, en las Cortes va a ser, digamos, prohibida la internacional, porque se la acusa de haber promovido los discursos del desastre de París, cuando realmente lo de París sucede porque hay una movilización pequeña burguesa, proletaria, obrera, ciudadana de París. No es una conspiración de la internacional, sino que es la realidad de una gente que protesta porque realmente no está a gusto con ese sistema. Bien, entonces se junta en ese contexto, esa perspectiva. Y es interesante cómo se ve la comuna en España, porque al final se le aplica lo mismo al cantonalismo. Álvarez Junco, en un libro ya mítico de hace ya 60 o 70 años, pero que analiza, sigue siendo insuperable, diría cómo se analiza la comuna en España. ¿Cómo se difunde qué fue la comuna? Entonces dice Álvarez Junco. No se fundamenta en explicaciones sociales o políticas, sino se fundamenta en situaciones psicológicas, explosión de las pasiones más bajas. Sus protagonistas eran un grupo de frustrados. Recordemos que leíamos al principio de la conferencia. Se trataba era un grupo de frustrados, depravados y ambiciosos, de obreros ateos y conspicuscientes. Una visión providencial. Se trataba de la eterna lucha entre el bien y el mal, manifestación de las aspiraciones ateo-destructoras demagógicas y conspiratorias al no aceptar rebeliones basadas en un descontento popular motivado por causas reales.
se recurría a veces a causas eternas, los responsables eran conspiradores, a ser posibles extranjeros, miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores. Este realmente es el retrato que dio la prensa española sobre qué fue la Comuna. Y en ninguna realmente se desarrolló un análisis serio, social, político y económico realmente de lo que pasó allí. Era toda perspectiva de análisis psicológicos, perspectivas providenciales, conspiratorias. Y entonces se está fabricando un discurso que es prácticamente conservador, iba a decir reaccionario, y tampoco porque en la segunda mitad del siglo XIX evidentemente hay cambios en Europa. No es un discurso reaccionario, pero realmente es un discurso muy conservador. Evidentemente, hay en Internet fácilmente, entonces esto realmente en Internet hay, por ejemplo, el libro de Veiga, el artículo que lo podéis consultar en Internet, Veiga Alonso, el significado del sexenio y la definición de la identidad política conservadora, pues explica mucho mejor que yo esta, ¿no? O López Cordón, la Comuna de París vista desde España, en fin, pero un poco esta lógica. Y evidentemente llegamos a la República. ¿Y qué hace la República? ¿Qué hace la República? Pues esta es la caracterización que hace el mismo profesor Jover Zamora respecto a cuáles eran los cambios que proponía la República, que era, digamos, darle una vuelta, darle un cambio drástico a la política española. Era república frente a monarquía, federalismo frente a centralismo, Estado neutro en materia religiosa frente a Estado confesional o tutelar, régimen de los intelectuales frente al régimen de los generales, desorden y utopía frente al orden identificado con la eficacia administrativa al servicio del poder, relegación entre ética y política frente al pragmatismo de la tradición moderada, revisión crítica del régimen de propiedad resultante del proceso de desamortización frente a las tendencias secarizadoras del mismo. Realmente era un auténtico cambio, si esto evidentemente fue una aspiración incumplida, ¿no? La República, por supuesto, no pudo hacer apenas nada de esto, nada. Era el programa, evidentemente que no pudo llevar a cabo. Pero ya solo la perspectiva que se planteaba eso realmente era esto, era la República que realmente venía a barrer a toda la morralla. La corrupción, en fin, se plantea la perspectiva de un poco el mito de la federal que es capaz de acabar con todos los problemas y con todas las injusticias y resolver los problemas. ¿No? Esa especie de, ahí vemos un poco cómo se plantea un poco esa evidentemente, plantea un poco esa, digamos, intentar sacar a España de este pozo en el cual estaba, ¿no? De miseria, especialmente miseria por parte de las clases populares, de las clases jornaleras, de los obreros, de los sectores populares de las ciudades y de los campesinados, ¿no? Esa era un poco esa orientación. Evidentemente, cuando contamos eso ahora, evidentemente una república que nace con enemigos muy claros. Evidentemente, ya hemos comentado cómo ese bloque en torno a la Liga Nacional está muy claro. Ellos son los nacionales y en consecuencia la república es antinacional, porque la nación son ellos. Es desde el carlismo al conservadurismo de Sagasta. Son ellos. Es indicativo, ¿no? En enero del 73 detienen a Pajés del Corro, que era secretario de la Liga Nacional, lo detienen en Sevilla por financiación del carlismo. Y cuando ha recibido la Liga Nacional, ¿cómo responden los integrantes de la Liga Nacional? Resulta que el gobierno radical, el gobierno que tiene un gobernador civil radical, progresista radical, ha, digamos, cuestionado la financiación por parte de este gran, de buena familia sevillana, Pajés del Corro. ¿Y cómo responde la gente? No, oye, pues es que es carlista, que es antiliberal, que estamos en guerra con los carlistas, ¿no? Le aplauden a él. Le aplauden a él y lo reciben en honor de aplausos, porque evidentemente peor es el gobernador civil, que es radical, de estos rojos republicanos, radicales republicanos, fuera con él. Preferimos un carlista a un republicano radical. Ese es un poco el tema de la sociedad bien de Sevilla, ¿no? Evidentemente prefería eso, ¿no? Esa orientación, ¿no? Evidentemente, por haber todas esas... ¿Conspiraban o no conspiraban? Una de las estrategias básicas de la revolución liberal es que, primero, para hacer un pronunciamiento, se puso, digamos, la retiración, el retraimiento. Primero te retraes y después preparas después el pronunciamiento, preparas después el golpe de Estado, ¿no? Pues evidentemente el libro. En el año 73 los conservadores se retraen y después en el año 74 habrá dos pronunciamientos que acaban la República, el de Pavía primero, el de Martínez Campos después, que acaban la República. Primero retraimiento, segundo pronunciamiento. Era lo típico de la revolución liberal. Retraimiento primero, entonces plantea eso. Bueno, el gran protagonista de esta alternativa era Cánovas de Castillo, ¿no? Cánovas de Castillo que en noviembre del 71 se soltaba perlas como la siguiente. Proclamó que la igualdad era antihumana, irracional y absurda, y que la democracia individualista me parece solo un delirio ridículo.
Su fe universal y el comunismo o socialismo significan para mí una cosa misma con distintos nombres. Ese va a ser el gran artífice de la restauración, que volverá a decir lo mismo en 1988, que la democracia es esto. Evidentemente, pues, la República no va a tener mucha alternativa cuando realmente se plantea un discurso de este tipo, ¿no? Evidentemente, al final estaba Miguel Ángel Alfonso mismo, quien tuvo algunos pronunciamientos, golpe de Estado, en la Primera República, a finales del año 73, ¿no? No vamos a entendernos sobre eso, y él plantea lógica en ese contexto, ¿no? Bien, vamos a saltar un poco esa orientación. ¿Cómo se proclama la República? Evidentemente va a haber un problema de que la República se proclama de esa forma tan débil. La República no se proclama porque haya fuerza por parte del republicanismo, sino más bien fue por desajustes, debilidades del monarquismo. Por tanto, claro, nace una República muy endeble, que es, pensemos que el Parlamento, los republicanos tienen 77 diputados de 391, por tanto es una mayoría. Entonces, en ese sentido, plantea un problema que se proclama una república en el cual los protagonistas republicanos solamente son minoría en el Parlamento. Este pronunciamiento ya un pronunciamiento constitucional, este pronunciamiento parlamentario, el cual las Cortes realmente hacen un pronunciamiento en el cual obliga a Mario Saboya a irse de España y proclama la república. Es una cuestión ilegal, anticonstitucional. Podemos hablar de un pronunciamiento constitucional, perdón, un pronunciamiento parlamentario. Pero el tema es que al final, ¿qué sostiene la república? Entonces se plantea, evidentemente, y va a haber un hándicap, que es que no solo que el Partido Republicano está en minoría, sino que el Partido Republicano está totalmente desorganizado. Es que va a ser un problema de una república en el cual las bases... Entonces, al final, realmente, esa debilidad del partido van a repercutir mucho, aunque sorprendentemente llega a la república, de una forma casi milagrosa, ¿no? Porque por supuesto, la república no llega porque el republicanismo tuviera una fuerza que impuso la república, llegó porque la monarquía de Mario Saboya fue inviable, se agotó y por tanto de rebote llegó la república. Y pilló a los republicanos despistados, desorganizados y caóticos. Y en consecuencia, pero de llegar a la república, entonces había un discurso moralista, idealista, racionalista sobre cómo la providencia guía la historia, ¿no? Decía Hegel, bueno, pues Marx lo recoge para hacer la revolución, pues ahí también se recoge como que la razón guía la historia. Entonces, la monarquía se está en contra de la historia y por tanto al final tienen que caer porque la razón así lo indica. Y de repente una especie de magia, de forma magia como una parte. Pero claro, eso no da muchos apoyos, no da muchos apoyos sociales y económicos reales, ¿no? Entonces la perspectiva de esta perspectiva mágica, ¿no? De pronto llega a la república de una forma... Pero claro, el tema es que después hay que dar sustancia, hay que dar sustentación organizativa. Entonces si ahí pone la estrategia de Cánovas, la relación en provincias va a ser, evidentemente, formar juntas revolucionarias. Es la tradición revolucionaria. Formar juntas revolucionarias. Entonces ya estaría el primer cantonalismo, que es: vamos a hacer la revolución. En cada ciudad se crea una junta revolucionaria, se organiza un movimiento de abajo arriba y se pone en marcha la república. La república popular con participación de las juntas revolucionarias, y así se crea la república, desde abajo. Pero los líderes republicanos consideraron que era un riesgo plantear eso. Y realmente se impuso la lógica de Pi Margall, que es orden, la república se hace desde arriba, se hace desde el Parlamento, por eso se crearía un caos, se impone la perspectiva de orden, libertad, justicia, respeto a la ley. Entonces ya la perspectiva de Pi Margall cambia y el insurreccionalismo pasa a ser ilegal. Porque como hay derechos, hay límites y derechos, ya no se legitima el insurreccionalismo. Surge esa que estamos comentando, ¿no? Surge esa perspectiva de desde arriba o desde abajo. Desde el poder, desde el Parlamento, desde el gobierno del Parlamento, realmente desde los ciudadanos. Reforma o revolución. Que es esa lógica que estamos comentando ahí. Y ahí surgiría el tema del catolicismo. El catolicismo lo que necesitaba es, frente a la lógica pirmargalliana, hacia la revolución desde arriba, desde la asamblea, hacia la revolución, hacia la república desde abajo. Eso forma parte de una tradición republicana, forma parte del discurso republicano desde los años 30, hay una vía legalista, electoralista y una vía revolucionaria insurreccional, y no resolvieron nunca ese problema, ¿no? La República, por la parte, en esa desorganización no fue capaz de crear un consenso previo, no se discutió con profundidad la estructura del Estado federal, no se discutió con profundidad qué políticas sociales implicaba la República Federal, y por tanto que el Estado todo por debatir, todo está en la Primera República, esas que estamos comentando, ¿no? Esa trayectoria insurreccional, porque ahora en esas modas de revival, se olvida como que el cantonalismo estaba ahí. Al final el cantonalismo es un punto más, un paso más, la perspectiva de movilización ciudadana desde abajo, creando juntas revolucionarias que ahora van a llamar Comité de Salud Pública por influencia de la Revolución Francesa, pero que al final son juntas revolucionarias, y que evidentemente a la historia de España la Revolución Liberal se hizo así. Se hizo a través de juntas revolucionarias, pronunciamientos y juntas revolucionarias. Ahí tenemos una serie de años que hay
unos exitosos, otros fracasados, pronunciamientos militares con juntas revolucionarias. Por tanto, el cantonalismo es uno más. Solo que, evidentemente, como son republicanos y son federales, realmente toman tecnología francesa y lo llaman Comité de Salud Pública. Pero justamente la forma de comportarse es muy parecida. Su ilusión era lo mismo que la Revolución 68, de abajo arriba. No es que se vaya contra España, sino que se va contra Madrid, que tiene monopolizado el gobierno. No España, sino Madrid. El gobierno y la asamblea tienen monopolizado el poder contra el país. Entonces el país se subleva contra esos mangantes, que no toman ninguna decisión realmente de que beneficie realmente al país. Es un poco la lógica que plantea esa lógica, ¿no? Eso especialmente lo destaca García Moscardó, tiene ustedes el artículo, esa tradición revolucionaria del cantonalismo, del republicanismo. Por tanto, hay que situarlo en ese contexto, ¿no? Y no plantear que de pronto son una gente alucinada que hace una cosa impensable, oye, que forma parte de la tradición revolucionaria. Es lo que hicieron siempre sus abuelos y sus padres. ¿Por qué ellos no van a poder hacer? Claro, habrá una diferencia. Que en el cantonalismo tendrá un protagonismo muy importante los obreros. Y eso ya son palabras mayores. ¿Cómo que los obreros van a hacer la revolución? Pero no es una revolución proletaria, es una revolución democrática, es una revolución en la cual no se plantea la ocupación de la propiedad o la colectivización, no. Simplemente lo que reclaman los obreros es mejoras en las condiciones de trabajo, mejores salarios. Esa forma parte del mercado capitalista, no rompe con el capitalismo, es mejoras dentro del mundo capitalista, mejoras salariales, mejores horas de trabajo, mejores condiciones por parte de los jornaleros. Y lo otro, la ocupación de tierras es puntual. Es lo que estamos comentando, ¿no? Aquí se plantea la perspectiva de la división entre benévolos y intransigentes. Ya, claro, los intransigentes son los que crean el cantonalismo. Los intransigentes, la misma palabra ya lo define, ¿no? Intransigente, en consecuencia, no eres demócrata, eres intransigente. En consecuencia, es imposible dialogar contigo. Como si los conservadores fueran transigentes. Como si realmente los conservadores, los unionistas, progresistas, Sagasta, los que realmente hubieran aceptado cualquier postulado obrerista. Por tanto, ¿dónde está la intransigencia? En todo caso, es de todos. Pero claro, una intransigencia llevaría esa dominancia. Entonces va a haber una perversión respecto a esa palabra intransigente, ¿no? Intransigente, y va a haber todo un discurso que elabora cómo el intransigente es alguien malo, maligno. Claro, quien hace el cantonalismo son los intransigentes. ¿Y quién son los intransigentes? Gentuza. Entonces aquí hay una manipulación de discurso. Realmente entre qué es intransigente, cómo aparece el concepto intransigente, qué significa, y realmente cómo va a desarrollarse esa orientación, ¿no? A la vez estudiable, como el concepto intransigente se fue llenando de contenido, especialmente perspectivas sociales. La perspectiva de intransigencia en principio era simplemente los benévolos, esos que están dispuestos a pactar con los monárquicos, y los intransigentes los que no están dispuestos a pactar con los monárquicos. Simplemente significaba eso. Después se va llevando el contenido, especialmente intransigente va a significar, ante todo, perspectiva de políticas sociales, políticas obreristas. Y evidentemente la rama insurreccional también estaba dentro de los intransigentes, ¿no? Pero el que va a saber de esto, y así prácticamente está olvidado, es este historiador catalán que es Piqui Millana, que ha estudiado el Miral, que realmente, digamos, es el líder de los intransigentes en Cataluña, en Barcelona. Y plantea cómo realmente, frente al discurso de Génesis, que había planteado un discurso de demagogia, cómo realmente hay diferentes tipos de intransigentes. Habla de federales intelectuales, federalismo intransigente, provincialista, federales intransigentes insurreccionalistas, federales intransigentes juntistas, sectores sociales del republicano federal. Y el concepto de intransigente es un concepto muy amplio, muy ambiguo, muy escurridizo. Pero en cambio se va a simplificar de una forma extraordinaria. Se olvida de estas posibles variantes. ¿Y qué va a ser intransigente? El partido de la insurrección. Lo demás se olvida. Y especialmente se plantea este sentido peyorativo del intransigente como un revolucionario profesional, demagogo y manipulador. Y el segundo, la teoría de la conspiración. Los intransigentes provocan el cantonalismo. ¿Y quiénes son los intransigentes? Esta gente demagoga, manipuladora, este relato de la intransigencia, y encima que plantea la teoría de la conspiración. Comentamos la teoría de la conspiración. Claro, si es una conspiración, es una serie de gente, de líderes que hacen la conspiración, con lo cual es como que no hay problemas reales. Hay una serie de líderes que son unos revolucionarios, que son unos descontentos, que protestan por todo, entonces quieren armar fusión en cada momento. Entonces el cantonalismo sería la manifestación de este espíritu,
Y entonces, por tanto, no había causas reales, no había causas objetivos de cómo están los obreros, cómo están los jornaleros, no, eso no serían causas reales, la situación de los obreros, de los jornaleros, de la gente, no, eso no. Entonces, esto es una invención de una serie de gente que está en Madrid, que tienen la mente caliente, que son revolucionarios, que son demagogos y entonces quieren realmente aguantar la horda, porque se dedican toda su vida a ello. Realmente desde la perspectiva de la conspiración, frente a una rebelión que es mucho más espontánea, mucho más participativa, más incontrolada, más desorganizada, que realmente fue lo que fue el cantonalismo. No hubo una dirección, fue un poco caótico porque cada pueblo hubo su cantón y hubo su forma de hacerlo. Entonces que España fueron no un cantón, sino los 25 o 30 cantones que hubo, cada uno fue distinto porque fue su pueblo, su ciudad el que realmente hizo esto. Pues plantea esa lógica de cómo se dibuja. La culpa de esto, en buena parte, tiene Génesis, un libro escrito en 1866, que realmente plantea el retrato del intransigente. No tenemos aquí tiempo, pero plantea pues, una persona que es que es realmente responsable, vagos, borrachos, en fin, que se dedican a oportunistas, demagogos, que viven del cuento. Y que realmente, y que como no tienen prebenda, pues realmente buscan a ver dónde encuentran acomodo y entonces es un poco el reto que nos dio Génesis ya en 1960, que en buena parte en la puerta vivimos de los réditos. Solo hay que desmontar este discurso que en una parte se parecería a lo que plantaba el discurso de burguesía, de Jover sobre la burguesía de agitación, que realmente hizo la revolución liberal en España. Por tanto, en todo caso, este retrato de los inteligentes sería muy similar al del burgués agitador que hizo la revolución en 1935, 37, 40, 54 y 68. El mismo. Solo que ahora, como es republicano federal, por entonces ya es alguien peligroso. Pero en buena parte el retrato es el mismo. Y este Piz Millán dice que en buena parte ese retrato lo fabricaron los republicanos conservadores. Decía, leemos esto, como un grupo de intolerantes, y veía este sector del republicanismo conservador, veía a estos radicales, a esta gente de izquierda del republicanismo federal, denominados así de forma general como intransigentes, como un grupo de intolerantes, violentos, anárquicos, advenedizos, demagogos, charlatanes de club, una pandilla de malvados, traidores, vendidos a la reacción, corruptos, perturbadores, desleales, piratas que vivían del pillaje y de la calumnia, gente sin historia ni antecedentes, con una trayectoria personal discutible y que difamaba la dirección del partido, un grupo de jóvenes vanidosos, entre malvados y niños malcriados y antidemócratas que querían dirigir el republicanismo federal barcelonés a pesar de estar en minoría para hacerse un nombre e impulsar sus carreras políticas. Los republicanos históricos veían a los intransigentes a un grupo de intolerantes y ambiciosos que no dudaban en utilizar la demagogia para defender sus intereses personales. Estaban convencidos que los motivos reales de su disidencia no eran las discrepancias políticas, ideológicas y organizativas, sino el deseo de impulsar sus carreras políticas. Negaron, en consecuencia, durante mucho más tiempo que el partido estuviese dividido por motivos doctrinales. Justamente, pero el cantonalismo sí había diferencias ideológicas grandes. Evidentemente suelen ser oportunistas que mueven eso, ¿no? Es que el cantonalismo refleja unas posiciones, vamos a ir a eso, de lo que estamos comentando, ¿no? Bueno, la otra lógica de la conspiración es realmente cómo se organiza desde Madrid un comité que lanza la revolución y cuando el cantonalismo se lanza. Entonces, esta gente oportunista lanza el cantonalismo y entonces ya está en la teoría de la conspiración. Entonces, el cantonalismo no refleja una realidad de la España plural, de la España diversa, de localismo municipalista, sino que reflejaría la ambición de una serie de gente que está loca. Bien, para que veamos un poco la diversidad que plantea eso y ya dejo. Evidentemente no tenemos tiempo de discutir realmente cuál es la cronología del control para demostrar que, en todo caso, esta organización de Madrid, en todo caso, tiene que ver con lo que pasa en Cartagena, pero no con lo que pasa en los demás cantones, que realmente le den un poco al Comité de Salud Pública de Madrid, dirigido por Roque Barcia. Los demás cantones tienen su propia autonomía, pues funcionan con su propia lógica, habría que hay una filosofía común que es federalismo, insurreccionalismo, eso lo tienen todos, ¿no? Obrerismo, eso está bastante extendido. Pero en todo caso, esta conexión de Madrid, de los líderes de Madrid de la intransigencia que crean un comité de salud pública a final de junio, realmente tiene que ver con Cartagena. Y van y crean el cantón de Cartagena. Bueno, lo crean y estaba creado por gente que evidentemente era amigo suyo en Madrid. Pero si leemos el libro de Mosán, al final realmente estos van a ser desplazados por los obreros, marineros, mujeres del cantón de Cartagena. Porque habrá elecciones y subirá al poder quien realmente dirija el cantón y quien realmente se esfuerza por el cantón. Por gran parte de esta gente va a ser marginada. Es realmente la realidad un poco del cantón de Cartagena, ¿no? Y los demás evidentemente tienen una lógica distinta, que no ves en esta perspectiva de una conspiración organizada. Es manifestación del espontaneísmo general de esa orientación, ¿no?
evidentemente, y el cantonalismo refleja, tiene algún programa. Pensemos que el cantonalismo, por otra parte, no es que de pronto surge de pronto. Cuando se proclama la Primera República, la primera reacción de las provincias fue crear juntas revolucionarias. Y ante cada amago de problema de la República surgió la perspectiva de crear juntas revolucionarias para defender la República. Eso pasó en febrero, pasó en marzo, pasó en abril, pasará en junio y volvió a pasar en julio. Por tanto, el cantonalismo sería la cuarta oleada de intento de hacer una revolución desde abajo. Solo que las primeras, digamos, las paró PRI, Pi-Margall, mediante la negociación realmente las paró Pi-Margall, con lo cual no fueron a ninguna parte, pero ahí está la perspectiva de cómo se movilizamos realmente. Si hace falta defender el gobierno, aquí estamos nosotros, aquí estamos los sevillanos republicanos, los malagueños, los barceloneses. Entonces el cantonalismo sería, digamos, la cuarta oleada de intentar, digamos, movilizar la revolución desde abajo. Solo que las primeras las paró Pi-Margall, y las otras, pues realmente Pi-Margall no las pudo parar porque ya no fue presidente del gobierno y entonces dejó un vacío de poder, ¿no? ¿Quién está detrás de los internacionalistas? Pues pensemos que es un enfrentamiento de personalismos. No, realmente es una visión muy distinta respecto a que es la República. Entonces existían familias, realmente se habla de una simplificación, benévolos intransigentes, ya está, qué fácil, ¿no? Los de derechas y los de izquierdas, y a bailar. Realmente las cosas son mucho más complicadas. Entonces habría una familia demoliberal, que sería Castelar, democrausista Salmerón, la demosocialista de Pi-Margall y la de jacobino socialista de Roque Barcia. Evidentemente, la perspectiva del cantonalismo madrileño que conecta con Cartagena en principio sería la jacobina socialista de Roque Barcia, pero el cantonalismo andaluz y en buena parte, la parte última del cantonalismo cartagenés era más bien demosocialista. ¿Qué es eso de demoliberal y demosocialista? ¿Qué quería Castelar? Lo resumo fácilmente. Mercado libre, mercado libre. No hay ninguna intervención del Estado sobre el mercado. Mercado libre, punto. Democracia, república sí, pero mercado libre. ¿Qué querían los demosocialistas? No, evidentemente, una perspectiva de una democracia social. Es necesario una intervención del Estado para corregir algunas cosas porque el mercado libre no funciona bien. En una parte están preparando, anticipando perspectivas de lo que después en el siglo XX es el Estado del Bienestar, que es la intervención del Estado sobre el mercado. Regulando salarios, regulando alquileres, estableciendo el reparto de propiedad, en fin. Pero esa lógica, digamos, que no reclaman la colectivización, no son comunistas. Reclama la perspectiva de una democracia social. Entonces, es posible que se entienda Castelar una democracia de libre mercado puro y duro, realmente con Pi-Margall que plantea la democracia social. Es posible que se entienda, pero claro, si tú quieres libre mercado, claramente, defensor del libre mercado, ¿estás dispuesto a regular salarios? ¿Estás realmente dispuestos a plantear límites a alguna forma de explotar la propiedad? No, porque el libre mercado manda y en consecuencia no se puede negociar nada. ¿Quién es el intransigente? ¿Castelar o los demosocialistas? No vas a atender ninguna de las reclamaciones de los obreros. Cuando los obreros piden incremento salarial, lo que les dice es asóciense, movilícense y luchen en el mercado a ver qué consiguen, pero evidentemente no busquen apoyo del Estado. Pues prácticamente plantear es inconcebible. Pero al final el cantonalismo, ¿qué es lo que llevaría hasta lo que estamos comentando? Evidentemente el diseño de una España federal es artificial. La propuesta de Castelar de una España regional no va a ninguna parte, no se ha discutido, no se sabe exactamente si son los estados que quieren los estados. Es más viable la alternativa de Cala, Díaz Quintero, que plantean, digamos, una estructura federal que se debería negociar desde las provincias. Y ya se vería qué mapa sale. Aquí hay una especie de determinación que no se corresponde con realidades. Ante ese posible de una Andalucía baja, cuya capital sería Sevilla, como dicen los urubenses, ni locos, y dicen los gaditanos, ni locos. Así que Andalucía alta, de Andalucía baja. ¿Cuál es la perspectiva? En los sectores más revolucionarios, una perspectiva municipalista. En la perspectiva de la burguesía, una perspectiva provincialista. La burguesía de Sevilla quería Sevilla. Claro, si le daban el mercado andaluz, pues estupendo. Andalucía dependiendo de Sevilla, ¡uy, qué guay! Pero el problema es que Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, la burguesía no quería realmente depender de la burguesía sevillana. Por tanto, por una perspectiva realmente cuál era la ubicación, digamos, territorial. Entonces, esto estaba también por discutirse. Aquí daba mucho debate. Lo único que podemos tener más claro en el caso de Cataluña, pero en el caso de Cataluña, lo demás realmente era más bien una lógica. Comento, los radicales municipalistas y las burguesías provincialistas.
Evidentemente, si la burguesía sevillana le ofreces a Andalucía, pues claro, hombre, Sevilla, capital en Sevilla, y Andalucía para mí, pues fíjate tú qué mercado tengo, entonces me lo compro. Pero claro, el problema es que la burguesía es malagueña, granadina, gaditana, onubense, pues bueno, mira, oye, que ellos también tienen sus intereses. Todavía implicamos, pues es una negociación. Y el catalanismo implicaba, evidentemente, el catalanismo implicaba, digamos, una perspectiva de que al final realmente no fueron tantos, ¿no? Más o menos hubo 24 cantones y después hay unas áreas periféricas que tienen influencia. Bueno, al final esto fue tan tremendo que en una semana desaparece. Fijaros el horror de la sublevación republicana cantonal, ¿no? Que se pone España patas arriba, donde realmente en una semana es controlado. Y solo queda Málaga, que desaparece en septiembre, dura un poco más en septiembre, y Cartagena, que llega hasta enero del 74. Pero además es que es válido en apenas 7-10 días. Y solamente hay una parte de España, que es el Levante y el sur. Y ahí queda por ahí suelto Salamanca. Realmente casi es solo esta lógica, ¿no? Acabo ya con el programa. Se habla un poco de cantones políticos y cantones sociales, ¿no? El cantón de Cartagena como político y los demás, especialmente como cantones sociales, ¿no? Cantonalismo, pues cantonalismo Cartagena, si era político, pues hablaba un poco de función de orden de trabajo de los trabajadores, sus jurados mixtas, de cuestionar ciertos sistemas de propiedad privada. Así que el cantón de Cartagena era político solo y los demás eran sociales. No es de broma, es de broma. En todos hay una perspectiva social y política, que lo resume muy bien lo que da Astudillo, recoge muy bien eso, ¿no? Las reformas aprobadas, de esto ya acabo. Las reformas aprobadas por los cantones no alteraban en lo básico la relación de producción capitalistas, en tanto que respetaban la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de empresa. Pero no convenía infravalorar la trascendencia del reformismo cantonal. Su medida sobre la jornada laboral se proponía una jornada de 8 horas. En 1873, una jornada laboral de 8 horas, cuando eso se consigue en la primera década del siglo XX. Y hoy todavía estamos discutiendo si las horas son muchas o pocas, ¿no? El ejercicio del derecho del trabajo, la contribución en guerra impuesta para la burguesía, transformaciones propuestas del sistema tributario, proyecto de rebaja de los arrendamientos rústicos y urbanos, devolución de tierra a los municipios, revisión de aspectos de la reforma agraria. Claro, eran medidas que no eran aceptables por la burguesía contemporánea en aquel momento, ¿no? Ya fuesen ideas monárquicas o republicanas, en conjunto se trataba de reformas que de llevar a la práctica habrían supuesto una muy sustancial redistribución del ingreso y de la capacidad de negociación futura de las clases sociales. Y esto sí que no podía ser. Ahí está el drama del cantonalismo, que realmente es obrerista. Si el cantonalismo fue algo, y el cantonalismo pudo resistir en medida que tuvo apoyo de la clase obrera, no internacionalista, porque realmente eran republicanos internacionalistas. La internacional hablaba de antipoliticismo y de hacer política. Bueno, pues los líderes anarquistas de Andalucía realmente se saltaron a la torera lo que decían los líderes de la internacional. Ellos iban a hacer política y política obrera, dentro de la república. Por tanto, que les dijeran sus líderes que el internacionalismo era antipolítico y era político, que no había que hacer política, sino que la república era otra cosa, ellos hacían política. Entonces hay un sector que no se va a decir, que es el tema de los republicanos internacionalistas, que son republicanos y que defienden una política obrera, huelgas, manifestaciones, defensa de los derechos obreros. Pero son republicanos, no son internacionalistas antirrepublicanos. Realmente tienen la fuerza de eso. Cuando se reprime el cantonalismo, Salmerón le da el mando al ejército, el ejército aniquila el cantonalismo en toda Andalucía en 7-10 días, tomada, que resiste un poco más porque tiene el apoyo de un ministro, depende. Palanca, tiene resiste un poco más el cantón de Málaga, y Cartagena porque tiene una ubicación especial que es imposible conquistar. Pero claro, ¿qué sucede cuando cae el cantonalismo? Que la república se queda sin bases sociales. ¿Hubo participación o no por parte de... Permitidme un segundo y con esto acabo. Las elecciones, ¿no? Que apenas participó gente, ¿no? Veamos en Andalucía, a ver qué pasa en Andalucía. Porque es verdad que en el norte, con la guerra carlista, hubo poca participación, pero veamos cuál es la participación en Sevilla: 51% en Sevilla, 57% en Cádiz y en Huelva, 59% en Cadena, 63% en Granada, 65% en Córdoba, 68% en Málaga, 68% de participación electoral. Que es que la República no tenía apoyo, y especialmente apoyo, porque estamos en un 68% de participación, apoyo obrero. El tema es que si reprimes el cantonalismo te carga las bases. ¿Era sostenible una república puramente burguesa? No.
En consecuencia, en cuanto se reprime el cantonalismo, se reprime el obrerismo, se persigue la internacional, se acabaron las bases sociales de la República. Quedó al albur de lo que decían los militares, y los militares decidieron dar un golpe de Estado por parte de Pavía en enero del 74 y otro golpe de Estado en diciembre del 74, y así se acabó la República. No quiero alargarme más, ya me he pasado un cuarto de hora de lo previsto, les pido disculpas, pero como soy tan apasionado, a veces se me pasan las cosas, ¿vale? Muchas gracias, la verdad que era prácticamente imposible cortarse porque teníamos ganas de escucharle, pero es verdad que nos queda un cuarto de hora para alguna intervención que quieran hacer las personas de la sala, pregunta o alguna intervención. Sí, yo me gustaría, es sobre una erudición, ¿no? Es una pregunta, vamos, de erudición. El cantón, o sea, en España no hay tradición de cantones, o sea, no había esa denominación, municipio, junta, lo que queráis, pero cantón es algo que vino extraído. Yo he oído que era como imitación de Suiza, Sí. pero claro, ¿y por qué? Y la segunda pregunta es, el cuadro que has presentado de Martínez Cuadrado sobre las elecciones constitucionales, a cortes constituyentes, digamos, y claro, yo lo que digo es, el cantonalismo tuvo muy poca resistencia, o sea, por ejemplo, el cantón de Cádiz, pues entraron ahí los militares, creo, y bueno, nada, se acabó. El otro salió corriendo, o lo que sea. Pero, o sea, ¿qué legitimidad democrática, vamos a decirlo así, tenían las juntas estas cantonales? O sea, porque yo tengo mis dudas, o sea, de qué legitimidad realmente, porque se disolvieron de la noche a la mañana muy fácil. No. Un momento. ¿Hay alguna otra intervención, Juan? Sí, yo quería preguntarte hoy cuál era en concreto en el cantón de Sevilla la extracción social de los que lo dirigían y si había internacionalistas de la AIT. Sí. ¿Alguna otra intervención? ¿O cerramos en el cantón? ¿Esteban? ¿No? Sí, vamos a ver. Sobre la primera... Sobre la primera cuestión, es verdad que una junta, el tema de cantón es por la aplicación mismo que crea el Comité de Salud Pública, por influencia de la República Francesa, cantones por influencia del federalismo, se supone que es suizo, ¿no? En sentido es una cosa de fuera, pero la sustancia del funcionamiento tiene más que ver con las juntas. Yo sé, en esa tesitura de si realmente si el cantonalismo, incluso la comuna, fue la última revolución de la revolución liberal o la primera del proletariado, yo diría que es la última revolución de la revolución liberal, no la primera del proletariado, ¿no? Porque al final realmente no abren la vía hacia el socialismo marxista ni anarquista, sino que plantean una perspectiva de capitalismo social, ¿no? Entonces, ¿cuál es la legitimidad? Por la misma que tuvo la Junta Revolucionaria del 68 en Sevilla o en Málaga. Ninguna. Es, justamente, se cuestiona el poder. Si se cuestiona el poder, pues se entiende que el poder abusado del poder, en consecuencia hay un derecho a la insurrección que se plasma en la creación de una Junta Revolucionaria. Entonces, la misma legitimidad tendría eso que las del 54 de Juntas Revolucionarias, en septiembre del 68 de Juntas Revolucionarias, y ahora pues hay Juntas Revolucionarias a las cuales se les da un nombre peculiar que es el Comité de Salud Pública. Pero la base es la misma, que es el derecho a la insurrección cuando los derechos están conculcados. Claro, es discutible, Primargal pensaba que había derechos. Los intransigentes pensaban que realmente los derechos fallaban por sus bases, ¿no? Cuando había elecciones la ganaban los moderados, los benévolos. De hecho en el Parlamento quien tenía mayoría eran los sectores más conservadores. ¿Quién ganó las elecciones? Porque había en España más benévolos, porque realmente las elecciones estaban amañadas que perjudicaron a los benévolos. En el caso de Sevilla, por ejemplo, el partido propuso como candidatos a algunos izquierdistas que pues a la hora de votar no salieron electos. Qué cosa más rara, ¿no? Pero si el partido propone esto, ¿por qué después no salen? Luego hay una cosa de trampa de quién. Realmente la asamblea es legítima, pues en esa lógica de los intransigentes, de los revolucionarios, pues no es que cuestione la asamblea, sino que cuestione que la asamblea tiende a ser demasiado derechista y a plantear políticas demasiado derechistas, ¿no? Por ejemplo, que exigen una corrección nacional república federal más radical, ¿no? Es un poco la legitimidad. ¿Por qué se disuelve tan rápidamente? Porque metí un poco, aquí habla un poco de que te un poco respecto a Sevilla, ¿no? Claro, en principio el cantón tendría fuerza si realmente hubiera habido unión ciudadana. Entonces, en principio hubo participación burguesa, pero participación burguesa y participación obrera. Cuando vino el enfrentamiento armado, digamos que los burgueses se ajustaron y desaparecieron. En consecuencia, los cantones quedaron en manos de los intransigentes obreristas, incluso internacionalistas, para ser correctos, republicanos internacionalistas.
no internacionalista porque realmente no obedecía la internacional, sino que obedecía esta perspectiva de radicalismo obrero republicano. Entonces, claro, el tema es que se quedaron en minoría. Claro, entonces, el consenso o la defensa de Sevilla tiene sentido si hay un consenso de todo el republicano sevillano, ¿no? Pero si no lo hay, y después es muy difícil, claramente, gente sin apenas armas, porque siempre uno de los deseos era ser armados, que las milicias fueran armadas, pero realmente eso nunca se llegó a dar y el armamento era muy pequeño, muy obsoleto, entonces, por tanto, y no había estrategia militar. Por tanto, cuando el general Pavía ocupó Sevilla y a partir de ahí el cantonalismo de Andalucía se disolvió, casi no hubo ni que hacer nada porque ya dio el ejemplo en Sevilla. Pavía con un ejército de 2.000-3.000 hombres llega a Sevilla. Y evidentemente, ¿en qué contexto? El contexto del público, los burgueses ya se habían quitado de medio, no querían realmente líos de cuestionar el orden, de ser debatir, sino que quedó en manos, digamos, de los temas más obreristas, ¿no? Fueron los que defendieron el cantón de Sevilla, los obreros, y aún sí resistieron, ¿no? Estrategia de Pavía, lo mismo que Espartero respecto a Barcelona, había que ser ejemplar. ¿Fue necesario bombardear Sevilla? No, porque los cónsules que había en Sevilla estaban negociando y se hubiera podido llegar a una negociación. Lo mismo que hubo un cantón, a finales de junio hubo un cantón en Sevilla dirigido por los republicanos internacionalistas. El 29 de junio hubo un primer cantón y se solucionó negociando. ¿Por qué este cantón del 18 de julio no se pudo resolver negociando? Si el 29 de junio era mucho más radical y se negoció, si no sería negociada. ¿Por qué el 18 de julio no se pudo encontrar una solución negociada? Porque Pavía no quería negociaciones. Los cónsules estaban mediando, podían haber mediado, pero Pavía quería un acto ejemplar. Vamos a poner aquí un ejemplo. Bombardeo Sevilla. Después dirán que los cantonalistas le prendieron fuego a Sevilla. No, mira, si bombardea Sevilla, Sevilla se incendiará, ¿no? Por lógica, ¿no? ¿O qué? Bombardea Sevilla, en consecuencia, claro, al ejército con bombardeo Sevilla, ¿quién se atreve a resistir? Resisten uno poco, luchan por ellos, finalmente me caen. En una semana el cantón de Sevilla cae. Una vez que cae el cantón de Sevilla, nadie se atreve a levantarse al ejército. Porque realmente no son fuerzas militares, son voluntarismo, revolucionario, intencional, expectativas, pero realmente no hay formación militar, ni formación miliciana, ni siquiera estaban bien armados, y después muchos de ellos evidentemente eran conservadores, por los conservadores se fueron por sus casas. Ahí estaba la debilidad. Claro, y quien lo vio bien fue Primargal, que había que negociar con ellos, pero después a Primargal, por negociar con ellos, lo acusan de connivencia, de permisivo, y por eso el cantonalismo se entiende. Pero claro, la perspectiva era haber negociado con ellos solamente por haberlo reconducido, negociando, porque ahí estaban las bases de la República. No mandar a Pavía, en Andalucía, y a Martínez Campos, que arrasa con los cantones, arrasa con el obrerismo y arrasa con el internacionalismo. Y en consecuencia, arrasa con el republicanismo de base. Entonces queda una república sostenida en el gobierno, Salmerón, Castelar. ¿Y cuánto va a durar eso? Pues evidentemente, pero si las derechas, el ejército, las derechas, la iglesia no es republicana, en consecuencia, ¿cuánto va a durar Salmerón, Castelar, sostenida en esa entelequia del conservadurismo español, que es antirrepublicano, antirradical, antitodo y ultracatólico? Pues evidentemente nada, ¿no? ¿Quién forman parte de este cantón? Pues evidentemente una perspectiva mixta. O burgueses. Aquí vamos a hablar un poco de tres tipos de cantonalismo y he hecho esta clasificación y ni Dios me ha hecho caso. Así que bueno, pues no la voy a contar aquí a ver si a alguno de ustedes le gusta, ¿no? Un cantonalismo administrativo, un cantonalismo conservador organicista y un cantonalismo radical sin dramático, ¿no? Es que al final solamente se acaba imponiendo es el último, que sería el que se rompe con Madrid, pero no con España, porque el cantonalismo no es separatista, sino que es antigobierno de Madrid, antiabusos de los políticos que están en Madrid y hacen de las suyas, olvidándose de la España real y de la España de las provincias y de los municipios. Esa es con lo cual se revela. Contra esta serie de politicastros que en vez de hacer política al servicio de los ciudadanos, hacen política al servicio de no se sabe qué. Pero habría otros cantonalismos que realmente estaría clave. El cantonalismo administrativo que revelaría que España realmente es un país localista. Y por lo tanto el cantonalismo reflejaría lo que es la tradición de España, que es el municipalismo y el localismo. No hay realmente una España articulada. Por eso el conservadurismo tira de las redes clientelares y las redes caciquiles, porque si no lo que es puro localismo. España es puro pueblo, pura provincia. No es España, sino que es como si en España, mediante las redes clientelares y las redes caciquiles, crea una especie de conexión con lo cual estábamos todos dentro de España ligados por estas redes personales de amistad, de confianza, de interés.
En el caso del republicanismo, el cabo no tiene estas redes clientelares, sino que tenía en todo caso una ideología que les podía parecer, pero claro, con grandes diferencias entre lo que piensa Castellano y lo que piensa Primargal. Con lo cual, la perspectiva ideológica no ayudaba mucho porque los enfrentamientos ideológicos eran tremendos. Entonces, pero una parte de esta perspectiva localista. Y lo que revela es que los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales tenían que salir de los problemas como ellos pudieran, porque Madrid apenas daba soluciones. El gobierno tenía totalmente desabastecidos a los ayuntamientos, comento en el contexto del siglo XIX, ¿no? Estaban infrafinanciados. En consecuencia, gobernar un ayuntamiento era casi imposible, era una gesta heroica, porque no tenías presupuesto. Madrid no te ayudaba de manera, en consecuencia era a ver qué podías hacer tú como alcalde de Sevilla. Era realmente lo que podías gestionar tú, tu habilidad, porque realmente nadie te iba a ayudar, salvo que fueras amigo del ministro tal. Entonces sí, ¿no? Entonces, de ahí viene la ley del catequismo de para los amigos el favor, a los enemigos la ley. Cuando tenemos esa perspectiva, entonces esa es un poco la realidad de la República, es esta perspectiva de localismo, y eso podemos llamar también de un conservador que es Padasburgo, realmente este concepto y nadie se lo ha tomado en serio, excepto yo, que es el de cantonismo administrativo. Entonces, durante toda la Primera República, los ayuntamientos tuvieron que responder, solucionar problemas locales, como pudieron, porque realmente no había presupuesto ni ayuda de Madrid. Pensemos en el caso de Sevilla, en mayo, junio, tuvieron la suerte de un gobernador republicano, Fetén, de Castillo, que realmente impuso, aunque no había ley, realmente impuso una práctica de negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, y todavía no había ley de jurados mixtos, pero consiguió con sus capacidades negociadoras y las huelgas de los obreros reconducirlas realmente para plantear negociaciones entre empresarios y trabajadores. Fue la habilidad de este gobernador civil. Esa perspectiva pero eso hizo Sevilla. Si en Málaga había un gobernador civil imposible, pues evidentemente no se iba a conseguir nada de esto. El segundo elemento sería muy siguiente, que es el conservador organicista, que es planteó el cantón, pero con el apoyo del Madrid. Entonces, inicialmente en Sevilla comenzó así, ¿no? Inicialmente participaban el alcalde, el presidente de la Diputación, formaban un cantón en el cual no se rompía con Madrid, no se rompía con la Asamblea Nacional, y se una especie de función mixta, ¿no? Desde Madrid, desde obediencia a Madrid, y a ver articulación de la periferia. O sea, eso realmente hubiera sido que hubiera podido dar cancha al cantonalismo, esta colaboración entre centro y periferia, entre burguesía, sectores más, incluso entre autoridades republicanas y gente obrera. Eso, por ejemplo, se dio en el cantón de Salamanca. Esa colaboración entre arriba y abajo, y con Salamanca siguió hasta el 8 o 9 de septiembre, de agosto, nadie se metió con ello, al final se subieron porque no quedaba más remedio. Entonces, cuando avanza el cantonismo, evidentemente se lleva a una óptica de más radicalización y más obrerismo. Los burgueses no es un público muy acostumbrado a luchar en las barricadas, tienen miedo, al final no dejan de ser burgueses, y entonces, evidentemente, al final realmente luchan en las barricadas son los obreros, y cuando se quedan solos. No sé si yo he contestado a las preguntas. Bueno, pues yo creo que ya cerramos la mesa. Yo creo que lo merece un gran...